Tiene la palabra, diputado Iglesias. Primero, disiento amistosamente con la diputada Frade. Yo creo que la sociedad sí nos pide que tratemos el problema del orden público y de lo que está permitido y lo que no está permitido en este país. Es un tema crucial. Y también es un tema crucial cómo nos manejamos en esta Cámara. Vio qué feo, qué lástima, se fue la diputada. Vio qué feo que es cuando te cortan el micrófono de ahí arriba. Es feíto, ¿no? Y cuando no te dan la palabra, a pesar de haber sido aludido, es feo. Lamento que ahora la diputada preopinante se haya dado cuenta de lo que hizo durante todo el tiempo en que fue presidenta de esta Cámara. Y ya que leen el reglamento, ya que tenían el reglamento a mano, lean el artículo que dice que las cuestiones de privilegio no se contestan. Porque lo que hicieron fue contestar una cuestión de privilegio. Ya que tienen el reglamento, péguenle un vistazo también. Y si queremos hablar de violencia, hagamos los números, ya les dije, se les puede repetir cuantas veces quieran. 29 de los 38 muertos del 2001 en provincias peronistas. Costequi Santillán, Mariano Ferreira, y puedo seguir con la lista. Magalí Morales de San Luis, el chico Espinosa que raptó a la policía en Tucumán y apareció muerto en otra provincia, las peores violaciones a los derechos humanos de la democracia. Quieren contar muertos, los podemos contar siempre, pero no se pongan en víctimas porque el gobierno al que ustedes siguen representando y defendiendo fue el autor de las peores violaciones de derechos humanos de la democracia y el peronismo ha sido siempre el peor de los represores cuando ha estado en el poder. Y cierro para que podamos pasar adelante, ya que vamos a leer artículos, yo voy a leer el 239 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel en virtud de una obligación legal. Artículo 239 del Código Penal. Podemos seguir ahora, presidente. Gracias. Gracias, diputado Iglesias. Le pido que continuemos con las cuestiones de privilegio. Diputada Penaca, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a hacer una cuestión de privilegio. La verdad es que me había anotado antes de esta última situación que se dio en esta Cámara, pero voy a hacer la cuestión de privilegio contra el diputado Arabia. Pero voy a hacerla contra el diputado Arabia y en su nombre contra un montón de otros y de otras que construyen esta Argentina con este clima de conflicto social y con este clima de odio. Y parte de eso, voy a coincidir creo que por primera vez en la vida, solo en un aspecto de las cosas que dijo el diputado propinante, sí tiene que ver con el debate que tenemos que dar dentro de esta Cámara. Porque ayer voy a repudiar, por supuesto, profundamente el operativo de seguridad desmedido, irracional, en donde la ministra Bullrich además cree que puede utilizar toda la plata que el presidente Milei quiere ajustar para el resto de los aspectos que tienen que ver con un Estado que resuelve los problemas de la ciudadanía, en llevar adelante ese tipo de shows mediáticos. Y lo llevó adelante y hizo y cometió las detenciones arbitrarias y pegó y reprimió a diputados, a manifestantes, no importa de qué color político hayan sido, lo hizo en igualdad de condiciones para todos, mientras acá adentro se discute lo otro, se discute el ajuste que necesita de esa represión ilegal para llevarse adelante. Se discute el ajuste que muchos diputados y diputadas venimos a plantarnos y a decir que no se tiene que llevar adelante y que sabemos además que es el ajuste que se impone desde afuera, desde el Fondo Monetario Internacional. Entonces voy a repudiar esa represión, voy a repudiar a quienes vienen a este recinto y no solo yéndose por fuera de lo reglamentario, sino que además desde la cobardía, como bien decía la diputada Moró, aportan y constituyen a ese clima de odio. Y déjeme decirle, presidente, que yo no creo que la sociedad argentina mire esta sesión y crea que estamos debatiendo de otra cosa. Yo creo que la sociedad argentina tiene claro qué es lo que se debate acá adentro, porque lo dijeron muchísimos representantes de esa sociedad cuando vinieron durante este tratamiento que le dimos en las comisiones plenarias a explicar que los iban a ajustar, y fueron los jubilados, y fueron las pymes, y fueron los diferentes sectores que trabajan desde la cultura para construir nuestra identidad nacional. Entonces yo creo que hay bastante conciencia de eso y ustedes también se van a dar cuenta mientras sigan queriendo gobernar, llevando a la gente a patadas para acá y para allá.
Y voy a solidarizarme, por supuesto, también, porque entiendo lo que decía la diputada Frade, con la diputada Carrizo, que recibe amenazas, con el diputado Vilca, que fue reprimido, con la diputada Moró, que también recibió amenazas ayer y que lo hizo por denunciar esto mismo, presidente. Y con esto quiero dirigirme a usted. Usted tiene una responsabilidad, tiene muchas responsabilidades. Una de esas responsabilidades tiene que ver con que estáis sentado porque nosotros y nosotras lo votamos, pero tiene una concreta que asumió ayer y que es importante. Y que es importante también para pensar qué Argentina queremos construir, que es la de decir efectivamente y llevar adelante la investigación que corresponda para darnos respuestas en este recinto de qué hacía y quién invitó ayer a Leo Sosa a ser parte del debate en esta Cámara. A esa persona que fue procesada y que fue procesada nada más y nada menos que por haber sido parte del intento de asesinato de quien fuera presidenta de la Nación 2 veces y vicepresidenta de la Nación 1 vez. ¿Y sabe por qué le digo esto, presidente? Porque la verdad es que ese clima de violencia se empezó a construir en la Argentina a partir de la persecución judicial, a partir de la construcción de la fake news y a partir de pensar, como si iniciamos esta sesión, que quienes tienen determinado color político hay que eliminarlos. Eso es lo que nos lleva al clima de odio que vivimos hoy en la Argentina. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar por evitar. Y dando estos debates en la Cámara de Diputados, lejos de alejarnos, de contribuir a mejorar nuestra sociedad, estamos haciendo un aporte. Entonces, presidente, quiero terminar esta cuestión de privilegio remarcando que el diputado Arabia se tiene que retractar porque es una acusación muy grave. Y además, si efectivamente tiene información en relación a lo que dijo, alguna cuestión, algún delito cometido por un diputado vinculado con el narcotráfico, lo tiene que denunciar, pero además exigiéndole a usted, ya no pidiéndole, presidente, que se haga cargo de esa responsabilidad y que nos diga qué hacía Leo Sosa ayer en este recinto. Que además, lo último que digo, presidente, ¿saben cuándo fue detenido Leo Sosa? Porque además de estar procesado, fue detenido en una ocasión bastante particular. Estaba manifestándose frente a la casa de la presidenta de la Nación y no tenía la cara tapada el militante Leo Sosa, pero tenía una bomba molotov el militante Leo Sosa. Entonces, antes de hacer distinciones entre qué militantes son clase A, clase B y cuáles Bullrich puede llevarse puestos, piensen un poquito que ninguna de las ciudadanas y de los ciudadanos que tienen el derecho a manifestarse lo tienen que hacer ejerciendo esos grados de violencia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Paula Penaca. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Seguimos con la sesión. Tiene la palabra el diputado Juan Marino. Que continúe el diputado Juan Marino con la cuestión de privilegio. Gracias, presidente. Ratificar lo planteado por la diputada Penaca. Queremos saber quién invitó a Leonardo Sosa. Es de extrema gravedad y en ese sentido también tomamos conocimiento del comunicado público de la Asociación de Personal Legislativo que informa que fue la diputada Lemoyne la que invitó a Leonardo Sosa, por lo cual queremos que usted nos confirme esa información. La cuestión de privilegio es contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Iba a ser una cuestión de privilegio por algo que pasó ayer, pero ahora le tengo que agregar algo que acaba de pasar ahora, que es que la Policía Federal Argentina acaba en estos momentos de gasear a compañeras y compañeros de distintas organizaciones sociales que se manifestaban en la vereda del Ministerio de Capital Humano reclamando una respuesta por el corte de la asistencia alimentaria. Así que tenemos hoy mismo una nueva agresión, una nueva represión con gas, pimienta y palazos por parte de la federal que está a cargo de la ministra Bullrich y lo queremos repudiar en este recinto. A eso le quiero agregar la cuestión de privilegio por la cual pedí el uso de la palabra, que es algo muy grave que ocurrió ayer, que es el hecho de que vimos a un efectivo de la Policía Federal Argentina portando en su uniforme la bandera de Gatzen. Es el símbolo de los libertarios. Y esto es de extrema gravedad. A nosotros muchos de los bloques dialoguistas... Perdón, diputado, perdón, les pido silencio al resto. Escuchemos al diputado Marino que está expresando la cuestión de privilegio. Por favor, continúe, diputado, disculpe. Muchos diputados de los bloques colaboracionistas nos vienen diciendo que están sorprendidos de nuestro apego a la Constitución,
a mí me sorprende y me llama la atención el escaso apego a la democracia y a la Constitución que se viene manifestando. Lo de ayer, un efectivo de la Federal portando la bandera de Gadsden, es muy grave. Es muy grave. Se suma la presencia de Leonardo Sosa acá, de un grupo de ultraderecha que promovió un clima de violencia que derivó en el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese sentido también me llama mucho la atención el hecho de que tuvimos al procurador del Tesoro en este recinto diciendo que si hay crisis económica no va a haber constitución vigente, y no le llamó la atención a nadie en el gobierno nacional. Le deberían haber pedido la renuncia, sin embargo no dijeron nada, pero tampoco le llamó la atención a los bloques colaboracionistas, que les sorprende nuestro apego a la Constitución. En apego a la Constitución y a la democracia, la ministra Bullrich tiene que sancionar al efectivo de la Policía Federal Argentina que portaba la bandera de Gadsden el día de ayer en la manifestación. Por dos motivos. Primero, porque está prohibido por el reglamento interno de la Policía Federal Argentina. Lo tengo acá, lo voy a leer para que todos tengamos conocimiento de lo que establece el reglamento de la Federal en relación a este punto, motivo por el cual amerita una sanción inmediata. El reglamento de la Federal dice lo siguiente: la reglamentación de la ley para personal de la PFA indica como falta grave el uso indebido del uniforme, armamento, credencial, medalla o chapa de pecho. Y en el artículo 7 del reglamento dice que el personal que viste uniforme lo hará en las condiciones establecidas en este reglamento. Ello significa el uso de las distintas prendas y elementos en forma completa y en perfecto estado. Toda transgresión en tal sentido será considerada falta disciplinaria y deberá sancionarse con el máximo de severidad. Y a eso le agregamos el contenido de lo que implica que tenga ese símbolo. Ese símbolo es el símbolo de la ultraderecha internacional. Es el símbolo de los supremacistas blancos de Estados Unidos que invadieron el Capitolio en Estados Unidos. Es el símbolo del Tea Party, que es el ala derecha del Partido Republicano. No pueden hacer que las fuerzas federales de seguridad porten esos símbolos. Ayer escuchaba a la diputada Carrizo preocupada, haciendo alusión directa al nacionalsocialismo, sobre uno de los que estaban acá, invitados por los libertarios atacando a los diputados. En ese mismo sentido de extrema gravedad el hecho de que un efectivo de la Federal haya portado esa insignia y debe ser sancionado. Señor presidente, esta cuestión de privilegio a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se le tiene que trasladar de inmediato. La Comisión de Asuntos Constitucionales se tiene que reunir para tratarla y esta Cámara tiene que fijar posición, porque esto ocurrió en la puerta de esta Cámara de Diputados, en una represión contra sectores populares que se manifestaron legalmente en el marco de lo que indica la Constitución, ejerciendo su derecho a la protesta, y que fueron reprimidos. Y que haya un efectivo de la Federal con ese símbolo significa que utilizan a la fuerza de seguridad para reprimir unilateralmente a un sector que es el que se manifiesta contra este gobierno, y que se empiezan a desarrollar dentro de la fuerza de seguridad tendencias fascistizantes de ultraderecha de extrema gravedad. Hay que poner un límite, hay que decir que no, hay que decir que no pasarán, y las instituciones de la democracia como esta Cámara de Diputados se tiene que expresar de inmediato. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Marino. La cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. La diputada Celeste Ponce tiene la palabra para plantear una cuestión de privilegio y es la última, y continuamos después con la lista de oradores. Gracias. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Bueno, lamentablemente tengo que pedir este privilegio en primera instancia para solidarizarme y repudiar los hechos violentos que ocurrieron ayer, en los cuales fue agredido, golpeado en la cara un pibe libertario que vino simplemente a escuchar el tratamiento de la ley Bases y que aparentemente se identificó a su agresor como un docente de apellido Garrido. Si es el caso, pido por favor que se investigue también, porque estos hechos no pueden pasar y quiero repudiarlo. Pero no solamente fue ese hecho, sino también fueron agredidos diputados de nuestro bloque y también el legislador Marra. Pero esto no arrancó ahora, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Yo, de hecho, fui con mis compañeras acá, Lilia,
fuimos incorporadas hace un tiempo atrás en una lista negra, ¿sí?, que era de nodio, ¿sí?, una lista negra. ¿Por qué? Por pensar diferente, pero después hablan de democracia. Por otro lado, también recuerdo que hace un mes atrás, FIJAP, uno de los chicos que milita con nosotros, también fue agredido y rociado con nafta. También fue rociada Lilia Lemoine con nafta, pero nunca vi repudio a esos hechos. Así que acá a mí no me vengan a hablar de que la violencia viene de nuestro lado, que esto, que el otro, porque aparentemente la violencia también viene de allá, ¿eh? Así que poquita autoridad moral para hablar de violencia. Y después también quiero dejar en claro algo. Escuché hablar recién con respecto a nuestro gobierno como que es un gobierno berreta. Berreta fue el gobierno de Alberto Fernández. Los últimos 4 años fueron deplorables. Hablan de los jubilados y lo único que hicieron es dejar a los jubilados de rodilla. De rodilla. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque de $223 que cobraban terminaron cobrando $105. Y después hablan que los vienen a defender. Y desde el inicio hablaron también, ¿sí?, de que nosotros venimos a plantear o a repudiar o a hacer que no se manifiesten, cuando eso es mentira. Lo único que queremos es seguridad, porque yo me pregunto qué hubiese pasado si ayer no teníamos desplegado un operativo para justamente evitar que agredieran a nuestros diputados o a gente de nuestro bloque. Así que bueno, quería decir simplemente eso. Gracias, señor presidente. Diputada Ponce, la cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su ulterior consideración. Tiene la palabra ahora, retomando la lista de oradores para la ley que se está planteando, el diputado del bloque Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, por la provincia de Córdoba. Adelante, Carlos. Gracias, presidente. Bueno, espero que sea en principio generoso después a la postre conmigo, porque quiero tomarme un minuto por lo menos para hacer una reflexión respecto de todas estas cuestiones de privilegio que han abarcado casi 2 horas, ¿no?, del debate esta mañana. La verdad que, mire, presidente, Antonio Cafiero, el compañero Antonio Cafiero, un cuadro político, ideológico de primer nivel, no un pequeño burgués ideologizado o ideologista. Cuando le preguntaban cuándo o cuál había sido el cargo más importante que él había tenido en su carrera política, decía el haber sido preso político. En lo personal, que comparto lamentablemente esa condición, yo no tengo la grandeza que tiene o tenía Antonio Cafiero, y en todo caso lo mío es más prosaico, presidente. Y en esto quiero recuperar lo que le escuchaba en su intervención al diputado Moró, a quien él lo sabe, lo respeto intelectualmente, aunque no tengo su misma mirada política. Cuando hacía referencia a lo que nos pasaba en la dictadura, presidente, cómo logramos aprender y plasmar después, en el año 83, el aprendizaje de que, para decirlo cortito y claro, cuando nos metían a la olla nos metían a todos juntos. ¿O no es así, Leopoldo? Y no nos preguntaban si éramos más de derecha, de izquierda. Parece ser que el correr de los tiempos, de estos 40 años de democracia, nos hemos ido autodegradando de tal manera que después nos asustamos de los fenómenos que no vimos y muchos siguen sin venir, y a qué razones profundas pertenecen. Yo digo, presidente, lo mío es más prosaico porque a mí no me quedó esa grandeza. Yo
¿qué quiere que le diga? A mí me quedó fundamentalmente de que no me gustan los aprietes. No me gustan las amenazas. Provengan del sindicalista y el compañero Daer, provengan de quien quiere tirar un ministro al riachuelo, o provengan de quien debiera dar el ejemplo, porque la templanza y el volumen político de un dirigente se mide también por las cosas que se tiene que tragar pensando en su responsabilidad. El presidente tiene que dar el ejemplo y no sumarse a la cantidad de improperios, de amenazas, de denuncias que aquí muchos diputados de mi bloque o algunos diputados han hecho referencia en el día de ayer, acusándonos de todo. Entonces, en este clima, presidente, de desmesura, la primera desmesura es la de que podríamos haber evitado, aunque esto ya es contrafáctico, esta situación si el presidente hubiese entendido que la mayoría de este cuerpo estábamos y seguimos estando más allá de todas las disidencias que tenemos y que vamos a practicar en los hechos, y el hecho es votando, ya hubiésemos superado en el día de ayer o en la madrugada, como tantas otras veces, hubiésemos superado esta situación y ya tendría el presidente las herramientas que necesita para la emergencia que no cabe duda que tiene Argentina en materia económica, fiscal, etcétera. 129 artículos tiene la Constitución Nacional, presidente. 664 artículos han pretendido convertir a esta Cámara en una verdadera constituyente. Entonces esto es muy difícil, y yo lo entiendo a usted, es muy difícil de encauzar. Entonces, presidente, yo digo, salvo 2 o 3 intervenciones, la del diputado Monti, la del diputado Manes y una diputada que se lo decía esta mañana del PRO, creo, han hecho referencia a 2 palabras en todos estos debates: humildad y autocrítica. Porque yo veo una desmesura aquí, sin duda, pero ya estamos en la desmesura. Pero veo exactamente lo mismo que vi durante 4 años de un lado y del otro, solo que ahora algunos están sentados de aquel lado del hemiciclo y otros están sentados de este otro lado. La grieta sigue, parece ser. Y nosotros, que somos muchos los que tenemos nuestra referencia en las provincias que gobernamos, ya estamos hartos de ser un papelito al viento, de ser la cenicienta de este Congreso. A nosotros nos conducen nuestros gobernadores. Si hay una legitimidad de origen, de la cual alguno otro hacía referencia aquí, algún otro diputado ayer, la primera la tiene el presidente con el 54, 52% de lo que haya sacado. Más allá que siempre el reloj de arena se pone a funcionar inevitablemente. Pero en segundo lugar la tienen los gobernadores, que son los que gobiernan las 24 provincias. Sí, presidente, le pedí por favor que fuese generoso por todo lo que escuchamos en materia de pedido de cuestiones de privilegio. Que gobiernan 24 provincias, que hacemos el esfuerzo desde nuestras economías regionales, no voy a aburrir con lo que hemos dicho a través de tantos medios, a través de tantas oportunidades, y que sin embargo se nos niega la posibilidad de discutir francamente con el gobierno en este tremendo ajuste que la sociedad argentina está decidida a llevar adelante, pero con la mayor equidad posible. La respuesta que obtenemos es la amenaza, es tratarnos de mentirosos, como otros nos tratan de colaboracionistas. Leopoldo, ¿vos te acordás lo que significaba ser colaboracionista en la dictadura militar?
Pero vuelvo a la templanza, presidente. Son jóvenes, no vivieron aquello. Entonces, aprenderán con el tiempo, si es que aprendan, si es que aprenden. Entonces, que el presidente, en vez de estar agrediendo a los gobernadores, que son los que nos conducen a nosotros, en su legitimidad de origen y en su legitimidad de ejercicio, que aquí también, cosa que otros no pueden, después de haber pasado 4 años y de estar diciendo la historia empieza, sobre todo la historia mala y en sus consecuencias, cuando yo lo digo, no, hace 4 años que gobernaron. Y este es el resultado. Humildad y autocrítica, presidente. Esa es una fortaleza política, por lo menos en mi época era una fortaleza política y una necesidad llevarla adelante. Pero que el presidente no se equivoque. Yo no le voy a dar consejos al presidente, no soy quien. Pero sí voy a manifestarle a través suyo, presidente. Dialogue con los gobernadores. Hágase cargo de una vez por todas y transmita la certidumbre sobre la que muchos tenemos dudas, si esto no es una reiteración de la década del 90, con las cosas que yo digo, yo por mi cuenta digo que tuvo de positivo, pero también otras, si no es la reiteración en muchos aspectos de privatizaciones, etcétera, de la década del 90 sin beneficio de inventario. Y nosotros como sociedad y como dirigentes políticos también debimos haber aprendido y debemos aprender de lo que nos dejó como enseñanza la década del 90 en muchos aspectos. Que en la práctica, presidente, solicito, diputado, que vaya terminando con su alocución. Demuestre que es cierto. Le agradezco. Que él ha venido a multiplicar las fuerzas productivas. ¿Es de derecha o es de izquierda? Bregar por el déficit fiscal como lo hicieron nuestros compañeros desde Córdoba cuando fueron lealmente a la campaña electoral. ¿Es esta discusión nueva? Al contrario, es vieja, presidente, no la practica nadie. Hay cosas que no son ni de derecha ni de izquierda, son de sentido común. Pregúntele a Lula, pregúntele a Boric, pregúntele a Mujica, que entre otras cosas dice yo soy de izquierda, y no voy a repetir lo que dice a continuación, pero no soy tal cosa. Y yo quiero inversiones en mi país. Diputado, no sé, le pido, duplicamos el tiempo presidente, y hay 140 oradores más. Si todos se extienden el doble, le pido respetemos a todo el resto de los diputados que tienen el mismo derecho. Le digo, presidente, finalice, por favor. Perfecto. Le digo, por último, y reiterándole, que el presidente demuestra de que su programa de gobierno, que debió ser discutido paso a paso en las sesiones ordinarias, todo lo que él quisiera, y muchas de las cuestiones que están allí comprendidas, nosotros compartimos, sin creer que el mercado no tiene fallos, como dicen algunos, sin dejar de creer que el Estado, en la proporción y en los casos que corresponde, debe intervenir. Bueno, que demuestre, y se lo demuestre a los gobernadores y a todos nosotros, que esa es la voluntad. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carlos Gutiérrez. Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky y les pido tratemos de ser lo más eficiente posible a la hora del uso del tiempo, así tenemos una buena sesión. Gracias. Gracias, presidente. Coincido en, creo que lo esencial de la mirada del diputado propinante. Este país vivió un genocidio, vivió un terrorismo de Estado que arrasó con una generación. Los 30.000 desaparecidos fueron hombres y mujeres, la inmensa mayoría de ellos que eran militantes políticos. Ayer alguien habló con desprecio de la CETERA, el gremio de los maestros. Los principales dirigentes de la CETERA fueron asesinados ni bien se produce el golpe. Hay que tener autoridad moral
y hay que tener historia, no prontuario, para hablar de la CETERA. Pertenecieron a la CETERA Alfredo Bravo, que fue diputado en esta Cámara, un gran maestro, torturado y salvado de ser asesinado por una campaña internacional. Perteneció a CETERA Osvaldo Requena, secuestrado. Perteneció a CETERA el hermoso maestro de Tucumán, Isauro Arancibia, acribillado a balazos en una pequeña casita, en una casilla que tenía al fondo de su sindicato en Tucumán. Otros 645. Entonces, cuando nosotros recibimos una carta, creo que la recibieron todos, de los organismos de derechos humanos, que nos pide que no consintamos la legislación represiva que se pretende aprobar en esta ley ómnibus, que no consintamos que otra vez el autoritarismo, la persecución ideológica, la represión se conviertan en algo que se naturalice. Los organismos de derechos humanos lo están diciendo, porque quien olvide el pasado no sabe qué es lo que tiene en el futuro. No podemos hablar con liviandad de esto. No podemos mirar con un solo ojo la represión. Ayer se montó un espectáculo indigno de una democracia e indigno de un país que sufrió un genocidio. ¿Qué sentido tenían las filas y filas de carros de gendarmería, de prefectura, hidrantes? ¿Para qué? Para impedir que un grupo minoritario, porque eran grupos pequeños, pudieran manifestarse frente al Congreso. ¿Pero qué es el Congreso de la Nación si no le permitimos a los ciudadanos, a las ciudadanas, que se manifiesten frente a él? Entonces yo veo una hilación entre las cosas que se dicen y algunas que suceden. Ahora, en este mismo momento, reprimieron en eso que llaman el Ministerio de Capital Humano. Hay internadas varias mujeres en el Rivadavia y otros en otros hospitales. ¿Cuál fue el motivo de la represión? Fueron a pedir comida. No hay comida para los comedores populares. Entonces, cuando decimos que nos divide una grieta, hay algo que tenemos que ver. Hay un problema en la Argentina que es la desigualdad. Y la represión está en función de garantizar que esa igualdad se sostenga. No somos todos pobres en la Argentina. Hay un capítulo que se comen muchos diputados que hablan de pobreza. Hay que hablar de la riqueza. Hay que hablar de los que se quedan con el sacrificio del pueblo argentino. Hay que hablar de los que capitalizan el hambre. Pero no es una ciencia oculta. Hay que ir a los balances de Arcor, hay que ir a los balances de Techín, hay que ir a los balances de las grandes celiareras, hay que ir a los balances de las compañías financieras. Somos el tercer país del mundo en fuga de capitales. ¿Cómo un país tan chico, sumido en la pobreza, puede ser campeón del mundo de fuga de capitales? Esto es muy simple. Esto es muy simple. Hay sectores del poder económico y financiero que usufructúan el hambre y el sacrificio de los argentinos. Y esta ley está pensada no solamente para continuar eso, para profundizarlo, y con una herramienta que es la represión. Se quieren llevar puestos los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, de los docentes. Hablan de la educación y se llevan puestas dos leyes con esta ley, la Ley de Educación Nacional y la de Financiamiento, que la votamos acá, peronistas, radicales, izquierda y todos, por unanimidad. Y ahora la llevamos puesta y la solución es ponerle a los maestros el cepo de decir que la educación es esencial para impedir el derecho a protesta a los docentes, pero no esencial para pagarles como se debe al que trabaja y deja la vida en el aula. Y reivindico a los trabajadores que se movilizaron en este país. Las movilizaciones van a crecer,
Mal que les pese a los que piensan que van a tapar el sol con las manos. ¿Qué piensan? Que con la gendarmería, la prefectura, cuando el hambre crezca, cuando la gente no pueda mandar el chico a la privada, cuando no tenga lugar en la escuela pública, cuando en la escuela pública no haya comedores porque no están mandando lo que hace falta para que haya, piensan que eso se arregla con gendarmería, con policía. Entonces yo llamo a la reflexión. Discutamos las leyes que haya que discutir. No queremos trabar a nadie. Lo que no podemos aceptar es que se lleven puesto al Congreso. Estamos discutiendo una ley oscura, secreta, que no sabemos ya cuál es el dictamen, que no sabemos cuál es la letra, no lo sabemos nosotros y supongo que no lo sabe ni el presidente de la Cámara ni los presidentes de los bloques. Supongo que todos estarán igual que Germán Martínez, el nuestro. Esto no es democracia. Admirar a Pinochet y a Thatcher y querer construir en el país tardíamente lo que fue la paz de los cementerios de Thatcher y de Pinochet no es el camino. Hago un llamado a la reflexión. Defendamos la democracia, defendamos la justicia social o vamos a construir un país donde va a ser difícil vivir para los que menos tienen. Gracias. Muchas gracias, diputado Hugo Yasky. Tiene la palabra la diputada del Bloque de la Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe, Romina Díez. Gracias, señor presidente. Quiero manifestar mi apoyo a esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Quiero referirme al conjunto de iniciativas orientadas a la privatización de empresas públicas. Empresas públicas, dos conceptos antagónicos que tratan de disfrazarlos de patria para justificar aguantaderos de militantes. Porque una empresa no debería ni puede ser pública por clarísimos motivos. A las empresas las manejan empresarios, los naturales benefactores sociales. Mediante el sistema de mercado son los que permiten... Les pido, por favor, eviten las expresiones. Disculpe, diputado, que he visto a todos los diputados tener apuntes. Les pido, por favor, es respetado cuando han leído de ambos lados en algún momento. Les pido silencio de la misma manera que lo escuchamos todos al diputado Gutiérrez y al diputado Yasky. Por favor, les pido, ordenemos el trabajo. Continúe, diputada Romina Díez. Muchísimas gracias, señor presidente. Que tengamos, como decía, mejores productos a menores precios. Como bien dijo nuestro presidente en Davos, los empresarios son héroes. Las empresas se crean para ganar dinero y de este modo generar trabajo genuino. A su vez, el Estado existe para crear condiciones mínimas para que los ciudadanos desarrollen sus vidas. En resumidas cuentas, empresas y Estado tienen dos objetivos y fines absolutamente diferentes. Las empresas públicas tienen recursos infinitos y este es el principal motivo por los cuales no puede ser eficiente, ya que si ganan o pierden, no responden con su patrimonio, respondemos con el patrimonio de todos. En tercer lugar, a su vez eliminan la competencia y me parece interesante tomar el tema emblemático de Entel. Ustedes recordarán cuando las propiedades se vendían y se publicaban a un precio diferente, con teléfono o sin teléfono. Bueno, eso se terminó cuando el Estado terminó con el monopolio de las telecomunicaciones. En cuarto lugar, las empresas son oxímorons, no existen, porque las empresas conllevan riesgo y administración de recursos finitos. ¿Y de qué administración y proyección de mediano y largo plazo podemos hablar si los gerentes se van cambiando en función al gobierno de turno? Como dijo el gran Juan Bautista Alberdi, el Estado es mal empresario. Y las empresas públicas son un oxímoron. Las empresas están hechas para ganar dinero y de ese modo ser benefactores sociales y a su vez generar trabajo genuino. El Estado para garantizar condiciones mínimas para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas.
Hoy nos encontramos con más de 40 empresas públicas, financieras y no financieras, muchas de ellas mal administradas, sin coordinación ni estrategia comercial y con déficits enormes que recaen en los hombros de los contribuyentes. Voy a dar datos duros, permiso para leer estos datos, para que tomamos conciencia de la crisis actual. Durante el 2023 se ejecutaron transferencias y aportes a las empresas públicas listadas por un total de 1,22% del PBI. En el periodo 2019 al 2022, las empresas públicas no financieras acumularon un déficit de 17.570 millones de dólares, principalmente en servicios públicos y de transporte. Este déficit se cubrió con el dinero de los contribuyentes, con transferencias corrientes por 12.174 millones de dólares y transferencias de capital por 5.530 millones de dólares. ¿Saben en cuántas escuelas, rutas y en realidad equipamiento para combatir la inseguridad y el narcotráfico pudimos utilizar con todos estos recursos? Con datos cerrados en 2022, 26 empresas tuvieron déficit, siendo Enarsa, AISA, Trenes Argentinos y Aerolíneas Argentinas las principales responsables de 86 de 100 pesos de déficit. Hay que ser claros, cuando las empresas pierden plata se cubre ese déficit con fondos de todos los argentinos. Datos concretos revelan que el 65% de los aportes en 2023 fueron transferencias corrientes y el 35% para capital, siendo estos fondos un 200% más grandes que en el 2019. En 2023 sobresalen las transferencias corrientes a Enarsa por 630.000 millones para la compra de gas en el marco de la política de subsidios energéticos, a Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima por 335.145 millones, AISA por 86.959 millones y Correo Argentino por 83.806 millones. En los tres casos, para el pago de remuneraciones y gastos de funcionamiento. Durante el 2023 le han costado al Tesoro Nacional la suma de 5.600 millones de dólares, obviamente tipo de cambio promedio, en subsidios a esa emisión monetaria, o sea, más emisión monetaria y mayor pobreza. La mitad de esa suma fue a Enarsa, importadora de energía, para mantener tarifas inferiores a los costos, y luego, en orden de demérito, al sistema ferroviario, barril sin fondo cooptado por los sindicatos. Analizando la situación de empresas específicas, diputada Romina Díez, vaya concluyendo, por favor. AISA y otras, vemos que las dependencias de transferencias corrientes es alarmante. Para resumir, quiero decir que todo este déficit los pagan los que no llegan a fin de mes, los trabajadores, los que la izquierda rancia llama sus trabajadores, pero en realidad son trabajadores independientes, los trabajadores que nosotros venimos a defender y a devolver su libertad. En conclusión, para dar una solución efectiva a la crisis actual, el Congreso debe restituir la democracia liberal y la economía de mercado. Y un punto crucial y un punto clave para este cambio es habilitar el proceso de privatizaciones para que todos los ciudadanos argentinos podamos disfrutar de los beneficios de la libertad. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Romina Díez. A continuación, el diputado por el bloque del PRO, por la provincia de La Pampa, Martín Maquieira. Adelante, diputado. ¿Quiere que me caiga? Ahí va. No andaba el micrófono, presidente. Diputado. Gracias. Perdón, diputado, adelante. Gracias, presidente. Durante todo este mes de enero hemos estado analizando este proyecto de ley en un debate muy amplio donde se escucharon todas las voces, desde vecinos, asociaciones, el propio gobierno defendiendo su postura, cámaras sindicales, sindicatos, cámaras empresariales, y en todo este debate
de un proyecto muy extenso, donde muchos de los temas, por supuesto, son importantes y urgentes. Celebramos que el Gobierno haya entendido de poder separar lo importante, como puede ser la ley de salud mental, como puede ser la ley electoral, nuestro sistema de juicios por jurado que se ha planteado modificar en el sistema judicial, para poder dar un debate más extenso y, por otro lado, poder abocarnos a lo urgente, que es la crisis que tiene nuestro país ya de varios años y de varios gobiernos. Y en este debate que hemos dado hemos planteado algunas objeciones, y una de esas fue los derechos de exportación y la fórmula jubilatoria que se quería eliminar. Frente a los derechos de exportación celebramos que el Gobierno lo haya dejado de lado, porque no creemos que las retenciones sea la forma de lograr que este país salga adelante y crezca. Con respecto a las jubilaciones, no nos convence la idea del Gobierno de seguir con la fórmula actual. Creemos que tiene que haber una fórmula que no logre que los haberes de los jubilados corran por detrás de la inflación, como lo ha hecho la fórmula actual, llevando a una gran parte de los jubilados a estar por debajo del índice de la pobreza. Y será, por supuesto, materia de debate cómo logramos recomponer el sistema jubilatorio. Pero quería referirme a la cuestión energética. Consideramos que se ha hecho un avance en nuestra legislación hidrocarburífera, un avance que también es importante que logremos en el corto y el mediano plazo, porque necesitamos lograr que nuestros recursos naturales se produzcan en nuestras provincias, se exporten, generen divisa, valor agregado, generen trabajo. Y tenemos una ventana muy corta para lograrlo. Tenemos una bendición en nuestro país de ser uno de los mayores países con recursos, en este caso no convencional de gas, el segundo a nivel mundial y el cuarto en petróleo no convencional. Y no podemos perder la oportunidad de lograr terminar con el déficit de la balanza comercial, en el caso de energía, que el año anterior fue casi un superávit y en el año 2022 perdimos 4.500 millones de dólares y algo que podría con esta ley llegar para el año que viene a 7.500 millones de dólares. Esto es en beneficio de las provincias, del país, de los argentinos. Y tenemos que mejorar esta legislación porque si bien tenemos muchos recursos, estamos muy debajo en la tabla mundial y sobre todo en América Latina en lo que es la explotación de nuestros recursos naturales y generar valor agregado con eso. Hablaba de la ventana de oportunidad muy corta y me refiero a esto porque estamos en medio de una transición energética donde también tenemos una bendición de poder tener una muy buena radiación solar en el norte del país y vientos muy buenos en la Patagonia para lo que es la energía solar y eólica, pero tenemos que aprovechar y poder generar con los recursos actuales el desarrollo que tanto ha quedado atrás en la Argentina. Por eso celebro las reformas que hemos avanzado en este dictamen. Se ha logrado también sumar la reglamentación, la regulación al almacenamiento de hidrocarburos, un nuevo sistema de regalías que generará competencias, un nuevo sistema de procesamiento y transporte de hidrocarburos. Así que vemos un avance en este sentido y por eso acompañaremos este apartado. Pero me gustaría también hacer referencia en el tiempo que me queda a las herramientas que el Gobierno necesita para poder salir de esta crisis. Y son las mismas herramientas que han tenido todos los gobiernos los últimos 20 años, a lo que considero que hay solo dos instancias donde ameritaba tener las facultades delegadas. Primero, el 2001, por supuesto. ¿Quién va a dudar de que era una crisis tan importante que se necesitaba tener en el Poder Ejecutivo facultades delegadas? Y segundo, la crisis actual, porque ¿quién puede dudar que 200% de inflación no amerita una delegación de facultades? ¿Quién puede dudar que el 60% de los chicos siendo pobres no amerita que esto sea una situación de emergencia? ¿Quién puede dudar que el 45% de la pobreza no amerita a que tengamos una situación de emergencia?
la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, la dificultad para poder llegar a fin de mes, la crisis sanitaria y educativa. Por eso es que vamos a acompañar estas herramientas, considerando que no me anduvo el micrófono primero, por eso me voy a extender un poquito en la palabra, pero por eso consideramos acertado poder darle las herramientas en esta situación a este gobierno. Pero permítame, Presidenta, llamar la atención porque me asombra que muchos legisladores hablen de que se escandalicen con que la patria está en peligro, con que la patria no se vende. ¿Qué patria van a vender si la fundieron en el último gobierno? ¿Qué patria van a defender si nunca les importó y liquidaron los bienes de todos los argentinos para intentar ganar una elección con el Plan Platita y con el desastre que ha dejado la gestión anterior? Nunca les importó la patria cuando dejaron un país con 3 dígitos de inflación. Por eso les pedimos que se hagan cargo, como nosotros también fuimos autocríticos. En los últimos 20 años gobernaron 16 y en los 4 años que no gobernaron se encargaron de tirar piedras y obstaculizar la democracia, como hoy también lo están haciendo. Por eso, Presidenta, ustedes son un peligro para la patria. Ya los ha juzgado el sistema judicial, ya los ha juzgado los argentinos con el voto y los juzgarán todos los argentinos por infames traidores a la patria. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Gabriela Esteves, en uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, lo primero que quiero hacer es solidarizarme con el diputado Vilca, con la diputada Carla Carrizo y con usted, señora Presidenta, por, en principio, la violencia institucional y por las amenazas que ustedes han recibido. Y también quiero denunciar la anomalía institucional que supone que en tan solo 3 semanas y en 3 comisiones este cuerpo tenga que tratar una ley que modifica todos los aspectos de la vida de los argentinos. Más aún, teniendo en cuenta que enviaron a funcionarios a defenderla, que no conocían la ley, que no la habían leído, que no sabían quiénes la habían escrito. Y eso sucedió ¿por qué? Porque los verdaderos protagonistas, los recopiladores, los ideólogos de esta caja de Pandora, que encierra todos los males planificados para el pueblo argentino, ni siquiera se asomaron. Y me refiero a Caputo, Sturzenegger y Pose. Sturzenegger, ese funcionario sin cargo ni funciones, que sin embargo otra vez le vuelven a dar la potestad de que entregue en bandeja a nuestro país. No sabemos quién escribió la ley, pero sí sabemos quiénes son sus principales beneficiarios, porque cada uno de los artículos de esta ley tiene nombre y apellido. También sabemos quiénes son los principales perjudicados, porque por pedido de esta oposición vinieron a exponer más de 200 representantes de la sociedad civil, que en un 85% se expresaron enérgicamente en contra, contándonos a todos los diputados y diputadas la sentencia de muerte que significa para la industria, los biocombustibles, la cultura, el sector turístico, el sector farmacéutico, nuestros bienes naturales comunes, la tecnología, la educación, la soberanía nacional, nuestras empresas públicas, los derechos de las infancias, de las mujeres, de las disidencias, de los jubilados, de los inquilinos, y también cómo vapulea nuestra tradición y nuestro prestigio a nivel internacional en materia de derechos humanos cuando en un mismo movimiento cercenan la capacidad de protesta y también habilitan el gatillo fácil. Además, hay que sumarle a la gravedad institucional que el presidente, el ministro de Economía y el vocero presidencial se dedicaron públicamente a amenazar a los diputados y a los gobernadores, tratando de responsabilizarnos de las consecuencias económicas y sociales de las propias decisiones de este gobierno. O que se convoque un plenario de comisiones a firmar un dictamen que ni siquiera tenían escrito y que terminó en un escándalo sin precedentes y que ni aún ahora, siendo las 2:20 de la tarde, tenemos en nuestros atriles los diputados y diputadas, con lo cual no sabemos qué estamos discutiendo ni tampoco sabemos qué vamos a votar. Además, también por los medios de comunicación nos fuimos enterando que seguían haciéndole algunas modificaciones. Quiero decirles también que esto que estamos discutiendo hoy no significa nada nuevo. No es más
que parte del derrotero berreta del neoliberalismo en la Argentina. Es parte de su derrotero histórico. ¿Saben por qué? Porque esto ya lo vivimos a partir del golpe del 76 con las políticas de Martínez de Hoz, lo vimos con la continuación histórica que significó Menem y Cavallo, luego de la Rúa, Cavallo y Sturzenegger, luego Macri, Sturzenegger y Caputo, y ahora Milei, Macri, Sturzenegger y Caputo nuevamente. Verán que no hay nada nuevo, que los nombres no cambian, tampoco cambian sus recetas. Destrucción del aparato productivo industrial, promover la concentración económica, sobredimensionar el sistema financiero, apertura económica y endeudamiento con fuga, para eso está Caputo, facultades delegadas, la suma del poder público, receta que siempre va acompañada por una campaña de desprestigio al Estado. ¿Para qué? Para poder llevar adelante despidos masivos con el cierre de áreas muy sensibles y además echar mano de nuestras empresas públicas para así poder privatizarlas, particularmente las empresas que son más apetecibles para el capital financiero internacional, como por ejemplo ARSAT, Nucleoeléctrica Argentina, FADE, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Fábricas Militares, Dioxitex, BEN, los SRT, solo por citar algunas. ¿Les suenan? Sí, varias de estas empresas que hoy quieren volver a privatizar, algunas de manera mixta con falso control por parte del Estado, fueron privatizadas, fundidas, expoliadas y vaciadas en los 90 y reestatizadas, puestas en valor en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Quizás también les suenan porque el mismo camino privatizador quiso seguirlo el expresidente Macri, pero no llegó. ¿Se acuerdan eso de hacer lo mismo pero ir más rápido? Sí, se llama Milei y tiene apellido compuesto. Macri, Caputo, Sturzenegger. Con todo esto no quiero negar la urgencia. Es verdad que estamos transitando una situación crítica. Es verdad que la participación de los trabajadores en el producto ha ido en caída libre en los últimos años. Teníamos una participación del 52% en el año 2015 y ahora estamos rondando el 41%. Es verdad que la inflación ha afectado seriamente el poder adquisitivo de los trabajadores y es verdad también que hay un sector muy importante de nuestra población que está atravesando una situación de pobreza. Pero también es cierto que el gobierno tomó la decisión política de agudizar esta situación para que puedan insertarse mejor estas ideas privatizadoras. Diputada, le pido vaya cerrando. Sí, ya termino. Privatizadoras y antiestado, proponiéndolas como la única solución posible. Pero no lo son. Rematar la patria no es la solución a los problemas que tenemos los argentinos. Porque me pregunto, ¿qué resuelve herir de muerte al sector que agrega valor y genera trabajo en este país? ¿Qué resuelve pulverizar el salario de los trabajadores anulando su capacidad de consumo y generando recesión? ¿Qué resuelve vender las empresas superavitarias que dan ganancias y generan soberanía? ¿Qué resuelve generar un retroceso tan profundo en materia ambiental modificando leyes de presupuestos mínimos, permitiendo quemas sin control, la recategorización de suelos en áreas protegidas y dañando nuestros glaciares? ¿Qué resuelve desguazar la cultura? ¿Qué resuelve permitir la reventa de entradas? Esto no es serio. Ya cierro, señora presidenta. Las leyes no se sacan con aprietes en hoteles ni en departamentos de Recoleta. Las leyes se sacan acá, en el Congreso, discutiendo en función de los intereses del pueblo y a través de sus representantes, no en función de los intereses de un grupo minúsculo de empresarios y a través de sus lobistas. Por eso, señora presidenta, y para cerrar, le pido a los diputados y diputadas que no hagan lo mismo que hicieron con el dictamen, que no firmen un cheque en blanco. La gente no votó para estar peor, la gente no votó para volver al 2001 y todos sabemos cómo termina esta historia. Con el pueblo empobrecido, al borde del abismo, rodeando este Congreso y pidiendo que se vayan todos. No lo vamos a permitir, vamos a luchar por sacar adelante este país. Muchas gracias. Gracias, diputada. En uso de la palabra, el diputado Pablo Servi. Gracias, señora presidenta. Celebro que se den estas discusiones en el Congreso de la Nación, que como dice la Constitución Nacional, es parte del Estado Nacional. Y digo esto porque el Ejecutivo le dio la espalda al Congreso cuando se asumió dando el discurso. El Ejecutivo Nacional
le dio la espalda al Congreso con el DNU, el Ejecutivo Nacional le dio la espalda al Congreso, no conformando todavía la comisión bicameral para el seguimiento del DNU, y quiso también darle la espalda al Congreso con la delegación de poderes casi por 4 años, dejando de lado la función de este Congreso. Sin embargo, creo profundamente en la necesidad de un cambio rotundo de rumbo que necesita nuestro país. Y entiendo que se necesitan dar las herramientas necesarias para poder dar esta transformación. Eso creo que no significa dar un cheque en blanco. Necesitamos dar las condiciones, sí, pero tenemos un Congreso que está funcionando y estamos demostrando que está a disposición para dar las discusiones que hagan falta, así que está funcionando como para ello. Y déjeme decirle, señora presidenta, que nuestro bloque, que entendemos que ha sido el más agraviado del esquema político que hay en esta composición, muchas veces hemos sufrido agravios justamente por la falta de interlocutores del Gobierno Nacional, que no hemos encontrado respuestas, o también en la inexperiencia de las autoridades de la Cámara, que, como dice nuestro presidente de bloque, estamos tratando un paquete de leyes que creo que no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia hace 40 años, así que realmente le ha tocado a las nuevas autoridades, con la falta de experiencia, hacer frente a un paquete de leyes que realmente es muy complejo. Y entendemos también que el gobierno que asume necesita construir acuerdos y necesita herramientas para llevarlo adelante, y en eso estamos dispuestos a avanzar. Pero vemos que el proyecto que estamos tratando pretende abarcar una gran cantidad de temas sin la posibilidad de haber dado las discusiones que hacen falta. No se conformaron las comisiones específicas para los temas, ni se ha escuchado a los actores involucrados en esto. Por ejemplo, en lo que hace al capítulo de energía, que para mi provincia de Neuquén es muy importante, entendemos que no se ha dado la discusión, muchas veces no se ha escuchado a las provincias como debería ser, y en principio el proyecto de ley presentado avanzaba sobre las autonomías de las provincias que están consagrados en el artículo 121 y el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional, cosa que celebramos que se haya podido revertir en base al diálogo y el entendimiento. Pero es una ley la que se propone modificar básicamente lo que hace hidrocarburos, es la 17319, que es una ley marco, una ley que fue promulgada en el año 1967 y a partir de ahí dio el marco para el desarrollo de los hidrocarburos. Así que entendemos, como decía, que es una ley que hay que dar una discusión, todavía hay cuestiones que quedan por dilucidar o por avanzar, pero celebramos que se esté dando esta discusión. Y básicamente lo que plantea esta reforma es un cambio de un planteo de escasez, como teníamos en nuestro país, teníamos que importar recursos, a una abundancia básicamente dada por Vaca Muerta y por otros yacimientos que están apareciendo en nuestro país. Así que entendemos que es importante que se discuta este marco, pero también creemos que es importante para el desarrollo de Vaca Muerta, que tiene un potencial de traer los dólares que nuestro país tanto necesita, porque rápidamente puede generar las exportaciones por el equivalente a la mitad de lo que son las agropecuarias, que son el motor de nuestro país, pero para eso también se necesitan generar condiciones de infraestructura. Hoy las rutas están saturadas, por ejemplo, falta vivienda, faltan servicios, y hoy uno de los cuellos de botella principales que hay son los equipos de perforación, por ejemplo. Estamos viendo cómo se plantea el RIGI para grandes inversiones, dar beneficios, pero también entendemos que, por ejemplo, se necesitaría dar condiciones para los prestadores de servicio en la provincia para que puedan importar equipamiento, para que se pueda sacar este cuello de botella que hoy existe y que es tan necesario para nuestro país, que Vaca Muerta y los distintos yacimientos que tenemos en nuestro país se desarrollen para generar estas divisas que decía que necesitamos tanto. Y en lo que hace a esta cuestión de infraestructura y a quienes vivimos en la provincia de Neuquén y ligado, vemos con mucha preocupación la voluntad que hay del Gobierno Nacional de sacar lo que hace a zona fría en el gas, entendiendo que nuestra zona produce y tenemos un excedente de gas. Entendemos que tenemos de alguna manera la zona o la región patagónica de ser reconocidos en el valor de la tarifa de gas, porque producimos y de hecho tenemos excedente inclusive para exportar, que sea contemplada la tarifa
que pagamos los neuquinos y los patagónicos en el gas particularmente, y en eso entendemos que se debería aclarar cuál es la posición del gobierno, porque independientemente de que quieran sacar el artículo 292, entendemos que hay que aclarar porque quedarían herramientas en la delegación de facultades que podrían hacer que se avance sobre esto, que entendemos que es prioritario para nuestros coprovincianos y para los patagónicos. Vemos que el foco del gobierno está puesto en este proyecto de ley y en el DNU, pero a la par se debe gestionar y tener una visión más allá de lo fiscal y financiero que vemos que tienen quienes toman decisiones en este gobierno, y creemos que se necesita una visión de desarrollo económico y productivista para que básicamente se pueda desarrollar nuestro país. Vamos a apoyar para dar las herramientas necesarias para que el gobierno pueda generar cambios. Pero mi abuela decía, a Dios rezando y con el mazo dando. Podemos esperar que la fuerza del cielo nos ayuden, podemos esperar tener la ley, pero hay que gestionar y generar las condiciones para que las cosas pasen y que los argentinos podamos estar mejor. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. En uso de la palabra, el diputado Eduardo Valdés. Gracias, señora presidenta. Estamos tratando la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. ¿Qué es la libertad? Palabra que en estos tiempos se usa mucho, pero ¿qué es? ¿Qué es? La libertad, en primer lugar, desde mi punto de vista, la libertad sirve cuando la pueden usar los que piensan distinto al que gobierna. Es una gran definición que yo encontré de libertad. Entonces, en nombre de esa libertad, yo quiero, en primer lugar, solidarizarme con Alejandro Vilca por la violencia que ha recibido en el día de ayer, por las amenazas a Carla Carrizo, a las 4 correligionarias, compañeras, que fueron detenidas en forma muy absurda anoche, así como cuando empezaron estas series de amenazas por vía de las redes, y usted, presidenta, fue víctima, y Karina Banfi, y hubo, todo eso hará 6, 7 meses, que empezó una onda y que inclusive cuando asumió el presidente Milei, me acuerdo que la diputada Marcela Pagano me invitó a firmar un repudio a una botella que le habían tirado al presidente el día de su asunción, y lo firmé con gusto. Y me parece que este clima no es bueno y tenemos que entonces empezar a definir que la libertad se practica todos los días y se la defiende, en algunos casos con leyes y algunas veces con el cuerpo y con la palabra. Esta ley que estamos analizando, también quiero repudiar los tuits que vi o retweet del presidente hacia Miguel Pichetto, hacia Emilio Monzó, hacia el diputado Massot. También son cosas que molestan para poder tratar con libertad esta ley que estamos tratando. Y quiero decir que esta ley, yo siento que es una ley que nació mal, es una ley mal nacida, mal tratada en las comisiones. Me acuerdo que vino la ministra de Seguridad y no estaba la Comisión de Seguridad, vino el secretario de Educación y no estaba la Comisión de Educación, vino el secretario de Cultura, máxima autoridad de Cultura, no estaba la Comisión de Cultura, y así sucesivamente. Y digo que nació mal porque también no encontré un solo constitucionalista que dijera que esta ley ómnibus no sea anticonstitucional. Díganme un constitucionalista de los que piensan como yo y los que no piensan como yo. De los que no piensan como yo, Daniel Sapsay fue muy duro con esta ley ómnibus, Andrés Gil Domínguez, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados y quien supo ser presidente del bloque
de la Unión Cívica Radical. Hay tres tipos de leyes, ¿no? Las leyes naturales, las leyes racionales, según me enseña mi profesor Gustavo Ferreira, y las leyes ómnibus. ¿Qué son las leyes ómnibus? Las leyes que intentan darle poder a una sola persona. Esa es una ley ómnibus. Y esta delegación de facultades no es igual a la delegación de facultades que tienen lo que se les dio a los otros presidentes, léase de la Rúa, Menem, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Alberto Fernández. Porque esta es una delegación de facultades que intenta cambiar la matriz de la Argentina, la matriz social, la matriz institucional y la matriz cultural de la Argentina. Por lo tanto, no son delegaciones de facultades de las que están previstas en la Constitución del año 94. Y lo peor es que ese cambio de matriz consolida, a mi entender, una Argentina desigual de trabajadores sin derechos. Esta ley ha conmocionado a distintos colectivos de la sociedad profundizando su desigualdad, a los jubilados, el colectivo de personas con discapacidad, a los trabajadores del sector público, del sector privado, a los emprendedores pymes, a los bibliotecarios, a los empresarios y trabajadores de la pesca. Sienten que esta ley, estos colectivos que han votado a uno, que han votado al otro, sienten que esta ley los transforma en más desiguales que antes. Todo en nombre de la libertad, tema en el cual el presidente Milei ha disertado en Davos globalmente en noviembre en nombre de la escuela austríaca inaugurada en 1871 por Karl Menger. Ahí condenó a todos los movimientos políticos y pensamientos que avisoraban una sociedad que conjugara libertad con justicia social o con igualdad. Y la verdad, le quiero decir al presidente y a quienes sustentan esta idea, que 90 años antes había surgido el movimiento que terminó con el absolutismo definitivamente, la Revolución Francesa. Y ahí se conculcaron los valores para siempre para fundar las repúblicas. Libertad, igualdad y fraternidad. Desde allí se ha establecido que no hay libertad sin igualdad, que pareciera que hoy son palabras prohibidas para decir en el vocabulario de quienes detentan el gobierno. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 19, establece que el progreso económico tiene que ser con justicia social. Diputado, le pido si podemos ir redondeando. Sí. Solo hay libertad si se combina con la igualdad y con la fraternidad. Es más, yo creo que la igualdad es el corazón del sistema democrático. Lo dice nuestra Constitución y por si cabe alguna duda, también lo dice nuestro himno nacional argentino, que dice: oíd el ruido de rotas cadenas, ved en el trono a la noble igualdad. Por estos valores voy a votar en contra de esta ley ómnibus. Gracias. Muchas gracias, diputado Valdés. En uso de la palabra, la diputada Micaela Morán. Gracias, señora presidenta. Hoy nos oponemos a esta ley que, de aprobarse, será el fracaso del mañana, basados en la experiencia del ayer. Es insólito el tratamiento exprés que le dimos a este proyecto, que entre la esquilmada que le dieron y los escándalos en los que se vio envuelto, yo no sé si le podemos llamar ley ómnibus, ley Savoy, ley Recoleta o ley argentina de remate. Pero ¿cuál es el corazón de esta ley y qué es lo único que les importa aprobar? Las facultades delegadas en varias materias y de forma amplia. Porque las negociaciones por quitar, por modificar, por suprimir, en realidad fueron un cazabobo. Todo lo que saquen negociando, mañana lo vuelven a poner con estas facultades delegadas. Entonces, las facultades delegadas son absolutamente todo para esta ley. El resto es cotillón. Castigan a los más vulnerables
pero tienen devoción por los ricos. Por eso esta ley es un plan de negocio y de saqueo que tiene nombre y apellido en cada uno de los artículos. Quieren la suma del poder público. Quieren la utopía libertaria, donde el Estado no es Estado, donde el mercado no admite fallas, donde suponen una igualdad entre el propietario y el inquilino, entre el trabajador y el empleador, entre el fabricante y el consumidor. Crearon un ámbito de mayor desregulación, pero también de mayor desprotección. Trataron a las apuradas un ambicioso y burdo cambio de orden legal, económico, social, que tiene artículos que rozan lo ridículo y que además no tiene fundamentos sólidos, pero lo que es peor aún es que parece que las únicas órdenes que escuchan son las que les envían del cielo. Un nuevo proyecto, un nuevo orden que decide una mesa chica, muy chica, que decide por los 46 millones de argentinos y que el padre de la criatura todavía no dio la cara y ni siquiera tiene un cargo en este gobierno. Quitaron el capítulo fiscal porque buscaban sumar voluntades, pero como están obsesionados con el déficit fiscal cero, ya sabemos a lo que vamos. Una nueva devaluación brutal, el fin de la obra pública, el congelamiento de los salarios, la licuación de las jubilaciones, bajar el presupuesto universitario, destruirlo, por supuesto, el cierre de las industrias y las consecuencias de ello, que van a ser el despido de los trabajadores. Están dispuestos a privatizar empresas de las que mencionábamos anteriormente, empresas estatales que son superavitarias, que son fundamentales y estratégicas para el desarrollo productivo y económico de nuestra nación. Siguen firmes los artículos que dañan el turismo, la cultura, nuestros bosques, los glaciares, la ley de salud mental. Nos advirtieron, vamos a estar peor unos meses. Ahora, yo quiero que me cuenten a quiénes se refieren cuando dicen vamos. Porque ninguna de las medidas que anunciaron, y este proyecto de ley tampoco, nada toca ni a los fondos de inversión, ni a las multinacionales, no toca a las corporaciones, solo a la nueva casta, que es la que ellos consideran la casta de los parias, que son los jubilados y los trabajadores. Ya sufrimos muchos ajustes a lo largo de la historia. Ahora hay algo novedoso, que sufrimos un nuevo ajuste que tiene que ver con una clave moral que también tiene componentes místicos, ¿no? Entonces estamos como una especie de castigo bíblico donde tenemos que militar el sufrimiento porque vamos a llegar a una especie de felicidad, de un cambio que solo está en la cabeza de algunos iluminados. Es una pesadilla distópica. Nos quieren hacer creer que vivimos en un país de mierda para que no lo defendamos cuando lo quieren destruir. Y además tenemos la desgracia de tener la única ultraderecha del mundo que es entreguista y antinacionalista. Hasta esa desgracia tenemos. Pero no se van a chocar contra nosotros, no se van a chocar con la oposición, se van a chocar con la realidad y se van a chocar con el pueblo argentino que ya está en las calles. Nos decían, ¿cómo esperan de resultados distintos si son los mismos de siempre? Bueno, mírense, ustedes son los mismos de siempre. Y ahora somos nosotros los que no esperamos nada, pero del segundo gobierno de Macri. De este desorden que están promoviendo no van a ser responsables solamente los funcionarios de este gobierno, sino también todo el entramado político extralibertario que lo apoya. El presidente le dio la espalda a este Congreso, pero este Congreso no le puede dar la espalda al pueblo. El método de este gobierno es el abuso. El objetivo es avasallar el sistema democrático argentino. Y lo hacen del peor modo, porque son violentos, desprolijos y autoritarios. La patria no se vende, se defiende. Gracias. Gracias, diputada Morán. En uso de la palabra, el diputado Luis Picat. Gracias, presidenta.
Bueno, primero que nada, sumarme al repudio de todo tipo de amenaza que han recibido mis colegas aquí en el recinto. Ustedes saben que vengo de una provincia donde su ADN es construir y colaborar al crecimiento. Podemos encontrar gente que produce miel en la sierra, como también a aquellos productores y fabricantes de sembradoras en Monte Maíz. Y somos los cordobeses los que hemos apostado fuertemente a este gobierno y compartimos gran parte de la plataforma Juntos por el Cambio. Por eso también quiero comenzar ratificando que voy a apoyar esta ley. Pero también me debo a mis valores y a la responsabilidad, y con todo respeto a la libertad avanza, de marcar ciertos errores, ciertas prácticas que se vuelven a cometer. Pareciera que el corazón de las reformas que plantea el gobierno están basadas en solamente un ajuste y una visión fiscal. Y creo que se vuelven a implementar malas recetas viejas, que en los últimos 20 años hemos sufrido. Ustedes saben que nuestro sector, el productivo, el agro, la industria, durante estos 20 años han aportado 200.000 millones de dólares al Tesoro Nacional. Dinero que por excusa fue para la distribución del ingreso, para mejorar la mesa de los argentinos, para pagar las ineficiencias de las empresas públicas y para costear la corrupción reinante. Consecuencia, 12 años consecutivos sin crecer, mientras nuestros países vecinos, Paraguay, Uruguay, todo el Mercosur, ha crecido. 50% de pobreza. La misma receta nos plantea una asimetría en el tratamiento al campo y a la industria, que soportan gran parte de este ajuste y de la presión impositiva. Y por otro lado, comparado con las facilidades tributarias que ciertos sectores promovidos tienen, como Tierra del Fuego, estas asimetrías deben desaparecer. El impuesto al cheque, el impuesto al país, las retenciones. Se deben eliminar, no se deben coparticipar. Todo impuesto coparticipable que se genera se interpreta como derecho adquirido y no se quita más. Por eso celebro que esta Cámara, el gobierno, nuestro trabajo con las entidades, no hayan escuchado, ya hayan retirado de esta ley la intención de aumentar el impuesto a las retenciones. Y espero que el gobierno tenga a partir de ahora un plan de reducción de los otros 8.000 millones de dólares que aportamos año por año. Pero también comprendo que tiene que ser a mediano plazo, porque la gente la está pasando mal. Ahora en marzo empieza la escuela. La mamá va a tener que estar pensando entre comprar un cuaderno, pagar una cuota del colegio o pagar su alquiler. Y para sosegar esta angustia, la verdad que estoy convencido que hay que cambiar la receta. Y espero que el señor presidente y el Ejecutivo nos pueda escuchar, porque queremos ayudar. El gobierno debe centrar su mirada en un sistema productivo de desarrollo, en la creación de trabajo. Lo fiscal es consecuencia de, no es antes. Y del sector productivo, de las pymes, del comercio, del agro, de la industria, lo único que queremos es previsibilidad. Queremos una reforma laboral, sí, no la necesitamos nosotros, la necesitan los trabajadores informales. Queremos una política exportadora, queremos que se eliminen estas asimetrías. Y nosotros vamos a responder con más inversión y con más trabajo. Por eso le digo al presidente
que espero que realmente a partir de hoy se puedan sentar las bases para un crecimiento sostenible. Gracias.